Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Si alguien me hubiera dicho hace 2 meses que mi hermano y mi esposa serían la razón por la que dejaría de confiar en las dos personas que más amaba en este mundo, me habría reído, habría dicho algo. ¿Cómo que es esto? ¿Una telenovela barata? Pero no, esta es mi vida ahora. Soy Patrick, tengo 33 años, vivo a las afueras de Denver. Y hasta hace poco pensaba que mi vida no era perfecta, pero sí estable. Siempre he sido el más tranquilo de la familia, confiable, constante, el tipo que aparece para ayudar a mover muebles, arreglar un grifo que gotea, prestar dinero sin hacer un espectáculo al respecto. El tipo de persona que no pide mucho, pero da mucho. Mi hermano menor, Jason, ese sí era siempre el niño de oro, ruidoso, encantador, imprudente. El tipo de persona que entra a una habitación y todos quieren escuchar lo que tiene que decir, aunque sea completamente sin sentido. De alguna manera, se salió con la suya con todo mientras crecía. Ventanas rotas, clases reprobadas, incluso destrozar la vieja camioneta de papá. Mis padres negaban con la cabeza. Lo regañaban levemente y luego seguían como si nunca hubiera pasado. Mientras tanto, a mí me castigaron una vez por sacar una B en química. Esa era nuestra dinámica. Jason no podía hacer nada malo. Y yo era el responsable al que todos asumían que no necesitaba mucha atención. Solía molestarme cuando era adolescente, pero de adulto lo dejé pasar. Éramos personas diferentes y eso estaba bien. Mi esposa Melen era lo opuesto a Jason en todos los sentidos, o eso creía yo. Era serena, amable, detallista. Nos conocimos en la cena de cumpleaños de un amigo en común hace 6 años. Ella estaba leyendo un libro en el bar, ignorando la fiesta a sus espaldas. Y le pregunté qué leía. Eso se convirtió en 2 copas, una larga caminata bajo guirnaldas de luces y finalmente una boda 2 años después. Habíamos estado juntos 4 años antes de casarnos. Pensé que la conocía. Pensé que los conocía a los dos, pero mirando hacia atrás. Debía haber notado las pequeñas cosas. Empezó con Jason anunciando su compromiso con Lexi. Ella era encantadora, un poco ingenua, tal vez, pero dulce y sincera. Solo la había visto unas pocas veces antes de que se comprometieran, lo cual fue repentino incluso para los estándares de Jason. Solo había estado saliendo con ella un año. Mis padres estaban extasiados. Ella es exactamente lo que Jason necesita, dijo mamá. Alguien que lo baje a la tierra. Lexi se reía de los chistes de Jason como si fueran lo más divertido que jamás había oído, incluso cuando eran objetivamente terribles. Ella lo hacía ver como un héroe. Y a Jason le encantaba eso. Lo que no esperaba era la frecuencia con la que Jason empezó a aparecer en nuestra casa después de comprometerse. Al principio era aleatorio. Pasó sin avisar un martes por la noche con un paquete de 6 cervezas, queriendo ponerse al día. No le di mucha importancia. Los hermanos salen. Melen cocinaba la cena. Y los 3 nos sentábamos a hablar. Noté que se llevaban muy bien, demasiado bien en retrospectiva. Se bromeaban, compartían chistes internos de los que yo no era parte. Incluso se intercambiaban miradas a veces cuando yo decía algo que no encajaba del todo. No era obvio. Era lo suficientemente sutil como para que lo dejara pasar, pero luego comenzó a suceder con más frecuencia. Jason le enviaba mensajes de texto a Melen directamente, preguntándole si podía venir mientras yo estaba en el trabajo. Me enteré de eso por accidente cuando su teléfono vibró mientras veíamos una película y su nombre apareció con un mensaje. ¿Siguen? ¿Pielo de esta noche? ¿Él trabaja hasta tarde? Recuerdo el escalofrío que sentí. Le pregunté con naturalidad. ¿Por qué te está enviando un mensaje de texto Jason sobre esta noche? Ella ni siquiera se inmutó. Quería ver el nuevo episodio de ese programa de ciencia ficción que le conté. Dijiste que no te gustaba, ¿recuerdas? Su explicación fue fluida, fácil y en ese momento creíble. Aún así, algo no encajaba. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que solo estaba cansado, que confiaba en ella y Jason era mi hermano, pero las cosas se seguían acumulando. Una noche llegué a casa temprano. Antes de lo planeado, Melen no me estaba esperando. Abrí la puerta principal y escuché risas en la cocina. El tipo de risa que te revuelve el estómago. Entré y allí estaban, sentados a la mesa, compartiendo una botella de vino, inclinado cerca, sin tocarse, pero no lejos. Ambos levantaron la vista un poco demasiado rápido. Melen se levantó como si lo hubieran descubierto. Jason, en cambio, sonrió y dijo, hola, hombre, visita sorpresa. No dije nada al respecto. Ni esa noche, ni al día siguiente. Pero la semilla estaba plantada. Mi confianza se había resquebrajado. Empecé a notar otras cosas. Como bloqueaba su teléfono más a menudo, como Jason siempre se las arreglaba para mencionar a Melen en conversaciones casuales. Como de repente tenía un perfume nuevo que nunca la vi comprar. Sabía que algo estaba pasando. Pero no quería creerlo. Necesitaba pruebas sólidas, y las obtuve una semana antes de la boda de Jason. Era un jueves por la noche. Había estado trabajando hasta tarde de nuevo, o al menos eso es lo que Melen pensaba. En realidad, me había ido temprano y estacioné calle abajo. Esperé, observé, y como un reloj, el coche de Jason se detuvo en nuestra entrada. Esperé 5 minutos, luego otros 10. Y caminé hacia la casa. No hice ruido. Las luces estaban tenues, pero podía oírlos. No solo voces, sino susurros, risitas. Abrí la puerta en silencio y entré. Y fue entonces cuando lo vi. Mi esposa, mi hermano en nuestro sofá juntos. Me congelé por un segundo. No podía respirar. Quería gritar, tirar algo, destrozar toda la habitación, pero no lo hice.
Salí tan silenciosamente como había entrado y me fui. No los enfrenté. No entonces, aún no. No iba a darles la satisfacción de una explosión. Necesitaba pensar, planear, y lo primero que pensé fue, Lexi, ella merecía saberlo. A la mañana siguiente, le envié un mensaje. Solo un simple, hola. Creo que necesitamos hablar. Es importante. Ella aceptó reunirse en una cafetería cerca de su trabajo. Se veía nerviosa cuando llegó. Incluso preocupada. No perdí el tiempo. Le dije lo que vi. Le di la cronología, los patrones. Incluso le mostré una captura de pantalla de un mensaje. Había logrado tomar una del teléfono de Melanie la semana anterior. Un mensaje de Jason que decía, la noche pasada fue una locura. No puedo dejar de pensar en ti. Lexi me miró fijamente durante mucho tiempo. Luego sonrió. No una sonrisa amable, una afilada. Lo sé, dijo. Mi estómago se hundió. ¿Qué? ¿Lo sabía? Repitió. O al menos lo sospechaba. Revisé su teléfono hace 2 meses, encontré fotos. Mensajes. Lo confronté y él dijo que se había acabado, que cometió un error. No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sigues casándote con él? Miró su taza de café, revolviendo la espuma con una cuchara, porque quiero verlo arder. No eres el único al que ha lastimado, Patrick. No supe qué decir. Ella me miró de nuevo y me sostuvo la mirada. Voy a casarme con él, y en la boda. Frente a cada persona que cree que es un príncipe, voy a destruirlo. Me quedé sentado aturdido. De repente. No era el único tramando venganza, y ahora estábamos en el mismo equipo. Y ahí es donde todo comenzó a cambiar. Lex y yo no hablamos durante unos días después de esa reunión en la cafetería. Pero mi mente no podía olvidarlo. No dejaba de reproducir sus palabras. Quiero verlo arder. Hacía eco en mi cabeza mientras yacía despierto junto a Mel en cada noche. Fingiendo dormir mientras me preguntaba si le estaba enviando mensajes de texto debajo de las sábanas. Empecé a notar lo frío que me había vuelto. Como si un interruptor se hubiera accionado. No estaba enojado de la manera que esperarías, sin gritos, sin golpear paredes, solo entumecido, como si estuviera reservando toda mi rabia para algo mejor, algo final. Jason seguía visitando tan descarado como siempre. El fin de semana antes de la boda, pasó a pedir prestada una herramienta, pero se quedó una hora contando chistes y elogiando la cocina de Melanie como si todos fuéramos mejores amigos. Melen sonrió como si nada hubiera pasado. Incluso me llamó cariño delante de él. Como una cruel broma. Estudié cada mirada entre ellos, el contacto visual de una fracción de segundo, las medias sonrisas. Era un espectáculo y yo era el único que no se reía. Mis padres, como de costumbre, estaban ciegos, o tal vez simplemente no querían verlo. Jason era la estrella de la familia. Siempre lo había sido. Yo era solo el personaje de fondo, el tipo que nunca causaba problemas. En la cena. El domingo antes de la boda, mamá me preguntó, Patrick, ¿cuándo empezarán Melen y tú a intentar tener hijos? Jason sorbió su vino. Y Melen se sonrojó. No del bueno, el tipo que tienes cuando te toman por sorpresa. La miré fijamente por un segundo. Tal vez no mientras todavía la estemos compartiendo con otra persona, dije. Sin siquiera levantar la voz, la mesa quedó en silencio. Papá se aclaró la garganta. Eso no es gracioso, hijo. Jason se rió nerviosamente. Vamos, hombre. ¿Qué se supone que significa eso? Melen habló en voz baja. Patrick. ¿Podemos no hacer esto aquí? Solo estoy respondiendo a una pregunta, dije. Ella preguntó. Yo respondí. Mi mamá negó con la cabeza como si los hubiera avergonzado. ¿Sabes? A veces parece que solo quieres arruinar el ambiente. Casi me río. Eso es lo que pensaba esta familia de mí, el aguafiestas. Mientras tanto, Jason podría explotar toda la casa y culparían al horno. Esa noche, apenas hablé en el camino a casa. Melen trató de restarle importancia. Dijo que entendía que yo estaba estresado por el trabajo. Solo asentí. Dejé que ella pensara eso. Dejé que creyera que me estaba desmoronando mientras ella bailaba con una sonrisa y su pequeño secreto perfecto. Pero la verdad era que no me estaba desmoronando. Estaba documentando todo, cada mirada, cada vez que salía de la habitación para ir a la tienda. Pero regresaba una hora después sin una sola bolsa. Cada vez que Jason aparecía cuando yo no estaba en casa. Incluso comencé a grabar con la cámara del timbre y a comparar las marcas de tiempo con sus mensajes de texto. Estaba construyendo un caso. Lenta y metódicamente. Luego vino la cena del ensayo. Se celebró en un restaurante de lujo en el centro, alquilado completamente para la ocasión. Todos estaban allí, familiares lejanos, compañeros de trabajo. Incluso amigos de la Universidad del Lexi que volaron desde fuera del estado. Jason entró pavoneándose con una camisa de vestir blanca desabrochada lo suficiente para parecer arrogante. Su brazo alrededor de Lexi como si fuera una estrella de cine. Melen y yo entramos juntos, su mano ligeramente metida en la mía como si nada estuviera mal. Se veía hermosa. Me dio asco. Tomamos nuestros asientos y observé a Lexi desde el otro lado del salón. Estaba radiante, sonriendo brillantemente, brindando con champán. Pero de vez en cuando. Lo veía. El parpadeo en sus ojos cuando Jason no estaba mirando. Una oscuridad, un plan gestándose. Hubo un momento, a mitad del brindis, cuando Jason se puso de pie para agradecer a todos. Nada de esto hubiera sido posible sin mi increíble prometida que creyó en mí incluso cuando yo no creía en mí mismo. La sala aplaudió. Él la besó en la mejilla. Ella sonrió, sostuvo su mano y se inclinó hacia el micrófono. Quiero agradecer a alguien más. Alguien que me recordó recientemente que la confianza no es solo fe ciega, es sobre la verdad. Y la verdad, amigos míos, es algo gracioso. Siempre aparece eventualmente. Hubo una pausa, no larga.
pero lo suficientemente larga como para sentirla. Jason se rió como si fuera una broma. Melen se veía nerviosa. Yo solo sorbí mi bebida. Después de la cena, Lexi me encontró afuera mientras yo fumaba un cigarrillo que ni siquiera quería. Se veía tensa. ¿Sigues bien?, pregunté. Ella sintió. Tengo todo listo. La presentación de diapositivas, el audio. Incluso el plano de asientos. Parpadeé. El plano de asientos. Confía en mí, dijo. Todos los importantes estarán exactamente donde yo quiero que estén. Había algo inquietante en lo tranquila que estaba, pero lo respeté. Éramos dos personas traicionadas sosteniendo cuchillos a nuestras espaldas, sonriendo hasta que cayera el telón. De vuelta a casa, Melen estaba callada. Se acurrucó a mi lado en la cama y susurró. Has estado distante últimamente. Me giré hacia ella lentamente. ¿Lo he estado? Ella sintió. ¿Somos nosotros? Tal vez, dije. Tal vez me estoy dando cuenta de que no somos quienes pensé que éramos. Me miró como si quisiera decir algo. Tal vez se hubiera confesado. Tal vez hubiera mentido de nuevo. No me importó. Solo la observé en silencio, esperando a que se durmiera para poder deslizarme fuera de la cama y añadir otra nota a mi archivo. La noche antes de la boda, Jason me envió un mensaje de texto. Súper nervioso. ¿Alguna vez te dio miedo antes de la tuya? Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Luego escribí un poco, pero lo ignoré. Ese fue mi error. Él respondió con un emoji de risa y clásico tú, hermano. Quise tirar mi teléfono por la ventana. La mañana de la boda, todo se sentía demasiado tranquilo. El cielo estaba despejado. El lugar, un enorme salón a las afueras de la ciudad, estaba decorado con rosas blancas y cintas azul marino. Me presenté con un traje a medida, cabello peinado, zapatos brillando como si fuera cualquier otra boda. Asentí a los invitados, abracé a una tía, le di la mano a mi padre. Jason estaba en la suite del novio, contando chistes con sus padrinos. Me dio un abrazo lateral. ¿Puedes creerlo, hombre? Yo, finalmente sentando cabeza, lo miré. Sí, dije, lo creo. Él sonrió. Siempre has sido el aburrido, estable. Yo soy el tomador de riesgos. Pero mira quién se casa primero. Sonreí lo justo. Sí. Mirad, Melen llegó poco después, deslizándose en su asiento como una esposa hermosa. Llevaba un vestido azul pálido y ese mismo perfume característico que solía amar. Ahora me daba náuseas. Ella se inclinó. ¿Estás bien? Mejor que nunca, dije. La ceremonia fue hermosa, coreografiada como una película. Lexi caminó por el pasillo con música suave de piano. Su vestido elegante y simple. Jason parecía enamorado. Casi podía creer que era real. Luego vino la recepción. Se sirvió la cena. Se hicieron brindis. Jason se levantó y dio un discurso lleno de gratitud y carisma. Y finalmente dijo, por mi hermosa novia, eres la luz de mi vida. Soy el hombre más afortunado del mundo. Todos aplaudieron. Lexi se levantó. Golpeó su copa con un tenedor, antes de que nos emborrachemos. Demasiado, tengo algo que compartir. Una pequeña sorpresa. Jason parecía confundido, nervioso. ¿Qué estás haciendo? Lexi sonrió. Ya verás. Las luces se atenuaron. El proyector parpadeó. Una presentación de diapositivas comenzó. Fotos de su relación, viajes a la playa, vacaciones. Selfies riendo. La multitud suspiró y aplaudió. Luego las fotos cambiaron. Una captura de pantalla de los mensajes de texto de Jason, explícitos, inconfundibles. Una foto borrosa de besando a alguien que no era Lexi. Otro mensaje. Ella nunca lo sabrá. La tengo envuelta alrededor de mi dedo. Los jadeos recorrieron la sala. Melen se puso blanca. Jason se levantó. ¿Qué demonios es esto? Lexi sonrió fríamente. La verdad, él se abalanzó hacia el proyector. Pero alguien había bloqueado el estuche de la computadora portátil. La gente susurraba. Un primo tenía su teléfono afuera. Mi madre se quedó paralizada, la copa de vino temblando en su mano. Melen me miró con los ojos muy abiertos, suplicando. No me moví. La voz de Jason se quebró a través del salón como un cristal que se rompe en cámara lenta. Apágalo, apágalo. Estaba corriendo hacia el proyector, dando manotazos a la pantalla como un hombre ahogándose en sus propias mentiras. Alguien, tal vez uno de los amigos de la universidad de Lexi, gritó, ¿esa es Melen? Otra voz siguió, ¿no es esa la esposa de su hermano? Y sí. La avalancha comenzó. Mi mamá parecía que alguien acababa de dejar caer un cable con corriente en su copa de vino. Se quedó rígida y pálida, los labios separados como si las palabras pudieran salir. Ninguna lo hizo. Mi papá estaba congelado tratando de calcular lo que estaba viendo. Jason tiró del cable del proyector y la pantalla se puso negra. Pero no importó, el daño estaba hecho. La mitad de los invitados ya habían visto lo suficiente como para atar cabos. Los teléfonos zumbaban. Lexi se había ido. Simplemente se alejó del escenario con la cabeza en alto. Ni siquiera me di cuenta cuando se escabulló hasta que escuché una puerta cerrarse en algún lugar a lo lejos. Me quedé arraigado en mi asiento. Melen, al otro lado de la mesa, me estaba mirando como un fantasma. No a Jason, a mí. Ella sabía que esto no era solo la venganza de Lexi, también era la mía. Jason se volvió hacia mí como un hombre poseído. Lo sabías, siseó, el pecho agitado. Lo sabías y no dijiste nada. Lo miré fijamente por un largo segundo y tomé un sorbo lento de champán. Supongo que ambos guardamos secretos. Él comenzó a caminar hacia mí, pero dos de sus padrinos lo sujetaron de los brazos. Aquí no, hombre. Deitans. Melen se puso de pie, la voz temblándole. Patrick, necesitamos hablar. Yo también me levanté. Hace mucho que superamos la conversación. Y luego, sin decir una palabra más, salí del salón lentamente, con calma.
como si estuviera saliendo de un funeral, lo cual en cierta manera lo era. Ese fue el día que perdí a dos de las personas que más amaba, el día que me convertí en el tipo sobre el que de repente todos tenían una opinión, el hermano tranquilo que dejó que todo se desarrollara como una bomba de tiempo, el marido cuya esposa lo engañó con su propia sangre, el villano, el héroe, dependiendo del lado que preguntaras, pero para mí, fue el día en que la niebla se levantó y todo después de eso fue más duro, sin embargo, más claro. Los días que siguieron fueron brutales. No fui a casa esa noche, dormí en mi coche en una gasolinera cerca de la Interestatal. No quería enfrentar la casa que habíamos construido juntos, la que ahora veía como una escena del crimen. Cuando finalmente regresé, esperaba que Melen se hubiera ido, pero no lo estaba. Estaba esperando en la sala de estar, sentada rígidamente en el borde del sofá con su maleta a su lado y una pila de papeles en su regazo. Se puso de pie cuando entré. Patrick, por favor. Pasé de largo junto a ella. Agarré una bolsa de lona del armario del pasillo y comencé a llenarla. Me equivoqué, dijo. Su voz se quebró. Estaba sola. Siempre estabas trabajando, siempre cansado. Jason. Él estaba allí. Cerré la bolsa sin mirarla. Me engañaste, Melen. No porque estuviera sola, sino porque quisiste hacerlo. Eso es todo. Las lágrimas comenzaron a caer. Él dijo que me amaba. Dijo que tú no lo hacías. Me di la vuelta. Ni te atrevas a intentar justificar lo que hiciste dándole la vuelta a la situación. Te di todo. Te di mi confianza, mi casa, mi futuro, y lo tiraste a la basura por un poco de atención de mi hermano. Ella se encogió. Tienes razón. Lo hice. Lo siento. Hice una pausa en la puerta. El corazón palpitándome. Luego me fui. Me quedé con un amigo durante una semana. Márquez, un chico que conocí en la universidad. Tenía una habitación libre y una forma silenciosa de no hacer demasiadas preguntas. Dormí como un tronco, despertándome solo para comer, ducharme y mirar el techo, tratando de encontrarle sentido a todo. Seguía recibiendo mensajes de texto. De mi mamá, necesitamos hablar. De Jason, esto no debería haber pasado. De Melen, aún te quiero. Los bloqueé a todos, excepto a Lexi. Me envió un mensaje de texto 3 días después de la boda. Espero que estés bien. Si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar que te entienda. Estoy aquí. No respondí al principio. No sabía qué decir, pero el mensaje se quedó conmigo. No porque necesitara simpatía, sino porque ella lo entendía. La traición, la humillación, la forma en que de repente todos te veían a través de una lente rota, como si tu valor estuviera sujeto a un debate público. Una semana después, me mudé a un apartamento estudio en el centro, pequeño, tranquilo, mío. Se sintió extraño al principio, el silencio vacío, la ausencia de hábitos compartidos, no más 2 tazas de café en el fregadero, no más zapatos en la puerta, solo yo, mis pensamientos y el crujido del radiador por la noche. Pero en esa quietud algo comenzó a crecer, una chispa, un atisbo de algo que se sentía mucho como libertad. Me sumergí en el trabajo, asumí más proyectos. Me quedé hasta tarde sin sentir que tenía que apresurarme a casa. Empecé a ir al gimnasio de nuevo, no porque estuviera persiguiendo algún cliché de cuerpo de venganza, sino porque necesitaba sentirme fuerte, en control. Vi mis hombros enderezarse de nuevo en el espejo. Mis ojos dejaron de verse cansados. También fui a terapia. No se lo dije a nadie, simplemente entré en una oficina del centro un martes y me senté frente a una mujer llamada Drag Evans. Ella no habló mucho al principio, solo escuchó mientras yo descargaba todo. La traición, la culpa, la rabia, el entumecimiento. Le dije que me sentía como un tonto, como un personaje secundario en el retorcido drama de otra persona. Ella me dijo algo que no esperaba. Patrick, dijo, a veces la gente nos traiciona no porque seamos débiles, sino porque asumen que los perdonaremos. Eso no es debilidad, eso es confianza. La rompieron. Eso se me quedó grabado. Empecé a escribir un diario. Nada elegante, solo notas desordenadas. Puntos de viñeta de pensamientos y recuerdos. El día que me di cuenta de que algo andaba mal. El momento en que los vi en el sofá, el silencio en el viaje en coche a la cena del ensayo. Ayudó, le dio estructura al caos en mi cabeza. Alrededor de un mes después, me encontré con Lexi en una librería. Completamente imprevisto. Estaba sosteniendo una pila de libros de tapa dura y se veía más en paz de lo que nunca la había visto. Me vio, se detuvo. Luego sonrió. Hola, extraño. Fuimos a tomar café de nuevo, solo 2 personas con cicatrices, sin buscar nada, pero necesitando ser escuchadas. Ella me dijo que su familia se había dividido por el truco de la boda, que algunas personas la llamaban dramática o cruel, pero que no se arrepentía. Necesitaba ser expuesto, dijo simplemente. Yo necesitaba recuperar mi poder. Asentí. Ahora lo entiendo. Seguimos hablando después de eso, casual, amigable, de apoyo, y, sin embargo, debajo había esta extraña sensación de supervivencia compartida. Ambos habíamos sido destrozados por las mismas personas y ambos nos estábamos reconstruyendo. Una respiración a la vez. El clavo final llegó cuando recibí los papeles de divorcio. Melen los envió a través de un abogado con una nota escrita a mano adjunta. Lo siento, de verdad. Espero que algún día encuentres la paz. Los firmé sin dudar. La paz no era algo que encontré en una sala de tribunales o un acuerdo. Llegó lentamente, a través de noches tranquilas y mañanas honestos, a través de no revisar mi teléfono cada 2 minutos, a través de aprender a disfrutar de mi propia compañía, a través de recordar quién era antes de convertirme en la segunda opción de alguien más. Una noche, Lex y yo nos sentamos en un banco del parque, viendo el sol esconderse detrás de los edificios. ¿Crees que alguna vez les importó de verdad? Preguntó en voz baja. Lo pensé. Creo que les importó lo que les dimos. No quiénes éramos. Ella sintió. Entonces me alegro de no estar dando más. Sonreí.
Yo también. Y justo cuando pensé que el polvo finalmente se había sentado. Cuando pensé que lo peor había quedado atrás, recibí una llamada que lo cambió todo. Era Jason, número bloqueado. Pero su voz inconfundible. Patrick, dijo bajo y urgente, necesitas detener lo que sea que Lexi esté planeando. Ya hiciste tu punto. No dejes que arruine todo. No respondí porque no tenía idea de que estaba hablando, pero estaba a punto de descubrirlo. La voz de Jason todavía resonaba en mi oído mucho después de que colgué. Ya hiciste tu punto. No dejes que arruine todo. Era algo extraño de decir porque, desde mi perspectiva, todo ya estaba arruinado. La humillación pública de Lexi en la boda, de la que ahora me daba cuenta que solo era la fase 1. Ya había quemado la tierra alrededor de Jason. Pero algo en la forma en que lo dijo, no sonaba arrepentimiento, sonaba miedo, no de Lexi, ni siquiera de mí, sino de algo más profundo, algo que él pensaba que ella todavía estaba ocultando. No había hablado con Lexi en un par de semanas. Ambos nos habíamos callado después de que el divorcio finalizara, tal vez por instinto de supervivencia, tal vez porque estábamos tratando de descubrir quiénes éramos sin la sombra de la traición cerniéndose sobre nosotros. Pero después de la llamada de Jason, le envié un mensaje de texto. ¿Hiciste algo recientemente? Lexi, define algo. Jason me llamó. Dijo que te detuviera antes de que arruinaras todo. ¿De qué está hablando? Lexi, reúnete conmigo esta noche. 7. Misma cafetería. Cuando entré, ella ya estaba allí, el pelo recogido, cuello de tortuga negro, computadora portátil abierta frente a ella. Levantó la vista. Me dedicó una pequeña sonrisa cansada. ¿Te llamó a ti también? Preguntó, ni siquiera parecía sorprendida. Asentí y me deslicé en el asiento frente a ella. ¿Qué está pasando, Lexi? Ella giró la computadora portátil hacia mí. En la pantalla había una carpeta, docenas de archivos, capturas de pantalla, PDF, mensajes de voz. No solo fue infiel, dijo. Jason ha estado mintiendo sobre mucho más que eso. Me desplacé. Un documento fiscal. Un hilo de correo electrónico con un tipo llamado Rob. Algo sobre desvío de pagos. Extractos bancarios que no coincidían con lo que Jason siempre presumía. ¿Qué estoy mirando? Pregunté. Ella se inclinó. Ha estado desviando dinero de su propia startup durante más de un año, tomando inversiones silenciosas de personas a las que nunca tuvo la intención de pagar. Algunos de ellos amigos de la familia, incluido mi padre. Mi ritmo cardíaco se aceleró. Espera, ¿tu papá? El tipo que ayudó a financiar el lanzamiento de su aplicación. Lexi asintió. Puso 50,000. Jason le prometió acciones. Firmaron papeles. Pero eran falsos. Mi papá solo se enteró después del fiasco de la boda cuando comenzó a investigar. Santo cielo. Lexi, ella me miró a los ojos. Su enfrenta a posibles cargos de fraude si esto se sabe. Entonces, ¿por qué no se ha sabido? Pregunté. Ella sonrió con sorna. Porque aún no lo he permitido. Ahí fue cuando hice clic. La boda no fue el clímax. Solo fue el primer dominó. Lexi no había terminado, ni de lejos. Cerró la computadora portátil y bajó la voz. Todo el ego de Jason depende de 3 cosas: su encanto, su imagen y su perspicacia para los negocios. Quítale la última, y las otras 2 se desmoronan con ella. Y aquí está la cosa. Él no sabe cuánto sé. Entonces, ¿por qué la llamada? Pregunté. ¿Por qué advertirme ahora? Lexi dudó. Porque he empezado a mover piezas entre bastidores. En silencio. He contactado con un par de sus inversores de forma anónima. Les envié lo justo para despertar preguntas. Eso es peligroso, dije, inclinándome hacia atrás. Es vengativo. Lo sabes. Lo sé, dijo. Por eso no voy a ser yo quien termine con esto. Seremos nosotros. Parpadeé. Ella sacó una carpeta manila y la deslizó sobre la mesa. Esto es todo lo que dijo sobre ti en mensajes de texto. Privados a mí, a otros, a Melen. Dudé, luego la abrí. Ahí estaban. Capturas de pantalla. Patrick es un cobarde aburrido. Siempre lo ha sido. Él no la satisface. Nunca lo hizo. Ella me dijo que yo merezco todo lo que él tiene. Él ni siquiera la aprecia. Es patético, pero útil. Una ola fría me recorrió. No estaba sorprendido. No realmente. Pero verlo plasmado tan claramente encendió algo en mí. No rabia, no tristeza, sino resolución. Quiero golpearlo donde más le duele, dije lentamente. No solo emocionalmente. Quiero terminar con sus mentiras públicamente. Lexi asintió. Entonces, manos a la obra. Las siguientes semanas fueron un borrón de preparación. Lexi ya había creado un rastro digital de los negocios turbios de Jason. Lo que ella necesitaba era credibilidad. Alguien que no fuera solo la ex prometida amargada revolviendo el avispero. Ahí es donde entré yo. Decidimos construir un caso. No para la policía, todavía no, sino para el tribunal de la opinión pública. Inversores, clientes, contactos mutuos. La gente que Jason necesitaba para mantener a flote su reputación de chico de oro. Me acerqué a Márquez, mi amigo de la universidad. Él trabajaba en finanzas y tenía experiencia en due diligence, diligencia de vida. Le mostré los documentos. Estaba aturdido. Esto es suficiente para arruinarlo, dijo. Posiblemente suficiente para abrir una investigación de la SEC si las personas adecuadas lo ven. ¿Me ayudarás? Pregunté. Él asintió con gusto. Construimos una línea de tiempo de las mentiras de Jason. Errores financieros, manipulación, comportamiento tóxico enmascarado como riesgo empresarial. Lexi se encargó del mensaje. Yo me encargué de la difusión. Márquez nos ayudó a navegar por las áreas grises legales. No publicamos nada en
Línea de eso habría sido demasiado fácil de descartar. En cambio, filtramos un documento a un ex inversor que había ignorado a Jason meses atrás. Una nota de voz a un periodista local conocido por escribir sobre fraude en startups. Una captura de pantalla, un hilo de Reddit que discutía sobre fundadores de negocios turbios. Usamos cuentas falsas VPN. Estratificamos las publicaciones a lo largo del tiempo para que se vieran orgánicas, no coordinadas. Luego esperamos y efectivamente, en una semana, las cosas empezaron a resquebrajarse. El primer correo electrónico vino de un inversor. Jason, me encontré con algunos documentos preocupantes. Necesitamos hablar. Luego un segundo. ¿Por qué hay una discrepancia en los resultados del Q3? Jason intentó adelantarse, por supuesto. Envió un correo electrónico general a su junta directiva, llamando a las filtraciones noticias falsas. Culpó a una expareja descontenta. No especificó cuál. Pero no importaba. La verdad tenía tracción ahora. El periodista publicó un artículo titulado Niño mimado de startup local bajo escrutinio por posible fraude y incluyó suficientes migas de pan para que la gente comenzara a susurrar. Luego vino la llamada telefónica. Mi mamá, Patrick, dijo con voz tensa, ¿qué está pasando con la empresa de Jason? Me hice el tonto. ¿A qué te refieres? Acabo de recibir una llamada de uno de sus tíos. Hay un artículo, algo sobre fondos faltantes. La gente dice que Lexi lo filtró. Esperé. ¿Ella lo hizo? No lo sé, espetó. Pensé que tú podrías saberlo. ¿Por qué lo sabría yo? Dije con calma. Ella se quedó en silencio. Esta familia se está desmoronando. No, dije, solo está finalmente mostrando sus grietas. Ella no volvió a llamar. Pero Jason sí. Mensaje de voz esta vez. Su voz era tensa. Ira controlada burbujeando justo debajo de la superficie. Sé que fuiste tú. Los dos. ¿Crees que esto te hace mejor que yo? Te hace patético. ¿Crees que la gente te verá como un héroe noble? A nadie le importa la verdad, Patrick. Les importa ganar y yo siempre gano. Se equivocaba porque estaba perdiendo rápidamente. Lexi me llamó esa noche. Acaba de cerrar las cuentas de redes sociales de la empresa. Sonreí. Está tratando de tapar agujeros en un barco que se hunde. Espero que se ahogue en él. Aún no, dije. Hay una pieza más. Porque no le había contado todo. Después de la boda, cuando me quedaba en casa de Márquez, revisé una de mis viejas unidades de almacenamiento solo tratando de distraerme. Encontré una copia de seguridad antigua de nuestro sistema de seguridad del hogar de las semanas previas a la boda. Lo había copiado todo en una niebla, demasiado desconsolado para siquiera procesar lo que estaba guardando. Pero ahora tenía un video con marca de tiempo, claro como el día. Jason y Melen entrando a mi casa, mientras yo estaba afuera, saliendo horas después, a veces incluso usando mi llave de invitado. Y en un clip horrible y punzante, Jason abre la nevera. Agarra una cerveza y se gira hacia Melen. Deberíamos hacer esto en tu cama la próxima vez. Ya sabes, realmente marcar el territorio. Ella se ríe. Eres malvado. Él guiña un ojo a la cámara. A la cámara. Él sabía. Sabía que algún día podría estar viendo. Esa es la clase de arrogancia a la que me había enfrentado. Pero la arrogancia hace que la gente sea descuidada. Y ahora lo tenía todo. La decisión de hacerlo público no se tomó a la ligera. Ya no se trataba de teatro, se trataba de finalidad. De asegurarme de que Jason y Melen no pudieran escapar de esto sin rasguños como siempre lo habían hecho. Habían construido una casa de mentiras bajo la suposición de que la gente como yo no hablaría. Que la gente como Lexi simplemente seguiría adelante en silencio. Pero ya no estábamos en silencio y no nos iríamos sin justicia. Me reuní con Lexi y Márquez por última vez antes de apretar el gatillo. Nos sentamos en la oficina de Márquez en el centro, las luces de la ciudad zumbando bajo nosotros mientras repasábamos el plan. No apresurado, no emocional, sino quirúrgico. Primero, Márquez reenvió el videoclip, el clip al periodista que ya había publicado la primera exposición sobre Jason. No lo enviamos de forma anónima esta vez, lo enviamos con un nombre, una declaración y una línea de tiempo completa. Lo firmé. Patrick Kessale, ex copropietario de la residencia que aparece en estas imágenes y hermano de Jason Kessale. Se sintió bien, como si estuviéramos reclamando algo. Mi nombre, mi voz. A continuación, programamos una publicación coordinada a través de múltiples canales, Reddit, Twitter, incluso algunos foros de startups donde el nombre de Jason todavía tenía algo de peso. No los inundamos. Solo un enlace por plataforma, un titular, fundador de startup atrapado en vigilancia doméstica después de que surgen alegaciones de aventura y fraude. La publicación incluía el video, una cronología financiera editada y un enlace a Dropbox etiquetado documentación completa para transparencia. Para cuando le dimos a publicar, no había vuelta atrás. Las repercusiones llegaron más rápido de lo que esperaba. En una hora, el video fue reposteado más de 100 veces. Llegó a la página principal de un subreddit de chismes de tecnología en 2. La gente analizó cada segundo. La sonrisa de Jason a la cámara, la risa de Melen, la crueldad casual en sus voces. Las secciones de comentarios se volvieron locas. ¿Quién se graba a sí mismo así? Esto es comportamiento sociópata. Espera. Esta es la casa de su hermano. Por la mañana, la historia había sido recogida por un blog nacional de startups, y al mediodía, el nombre de Jason era tendencia en X. Se desapareció, sin publicaciones, sin declaraciones, nada. Luego vinieron las consecuencias reales. El primer inversor, al que Lexi había avisado originalmente, presentó una queja formal ante la oficina del fiscal del estado. Otros le siguieron. La SS abrió una investigación. La junta directiva de la startup, lo que quedaba de ella, emitió una declaración de un párrafo. Estamos al tanto de las recientes alegaciones y estamos cooperando con las autoridades legales.
con efecto inmediato. Jason Quesale ya no está afiliado a esta organización. Se fue, así de simple. Su startup colapsó en 48 horas. Los patrocinios se retiraron. Los contactos comerciales cortaron lazos. Uno de sus mayores inversores ángeles, un CEO de tecnología con un gran número de seguidores, publicó un hilo titulado "Como fui engañado por un estafador en traje". Lexi me lo envió con un emoji de champán, pero no había terminado porque mientras el imperio de Jason se desmoronaba, todavía me quedaba un último hilo por tirar. Melen, después de la ola inicial de caos, la contacté. No había hablado con ella en semanas, no desde que el divorcio finalizó, no le debía nada. Pero quería que viera lo que habíamos hecho, quería que lo supiera. Nos reunimos en un lugar neutral, un parque a medio camino entre nuestra antigua casa y mi nuevo apartamento. Apareció con gafas de sol y un abrigo negro, como si estuviera tratando de mezclarse con el fondo. No lo endulcé, publiqué las imágenes. Ella no habló por un momento. Luego se quitó las gafas de sol, sus ojos estaban rojos. ¿De verdad me odias tanto?, preguntó. No, dije, no te odio. Simplemente dejé de protegerte. Ella apartó la mirada. Perdí mi trabajo esta semana. Alguien envió el video a recursos humanos. Dijeron que era una cuestión de integridad. He estado recibiendo llamadas de la familia todo el día. Mi mamá cree que necesito terapia. Mi papá ni siquiera me habla. Asentí lentamente. Eso es duro. Ella hizo una mueca. ¿Te sientes mejor ahora? No, dije honestamente, me siento terminado. Ella se mordió el labio, luego preguntó algo que no esperaba. ¿Alguna vez fue real entre nosotros? Estudié su rostro. El rostro que una vez amé. El rostro que me mintió. Para mí. Sí lo fue, dije, pero creo que amaste la vida más que a la persona. Ella no lo negó. No nos abrazamos, no lloramos, simplemente nos separamos. Ella desapareció de la ciudad una semana después. Se mudó de nuevo con sus padres a 2 estados de distancia. La última vez que supe, estaba trabajando en una pequeña firma legal bajo un nombre diferente. Me bloqueó en todo. No me importó. Jason. Mientras tanto, intentó contraatacar. Fue a un podcast un mes después y trató de aclarar las cosas. Llamó a las imágenes engañosas y dijo que las acusaciones financieras fueron orquestadas por personas amargadas con una vendetta. Me culpó. Culpó a Lexi. Incluso trató de culpar a los medios. Pero el daño estaba hecho. El presentador cortó el episodio antes de que se emitiera. Los clips que se filtraron lo hicieron parecer desquiciado, desesperado. Un hombre acorralado por las consecuencias que nunca esperó enfrentar. Sus cuentas fueron agotadas por los honorarios legales. Su reputación fue quemada. La familia que una vez lo protegió. En silencio. Mamá me llamó una vez. Dejé que sonara. Pasaron los meses. Me dediqué a la reconstrucción, pero no de la manera que la gente piensa. No traté de reemplazar lo que perdí. No salté a una nueva relación ni busqué validación. Di largos paseos. Vi a la Drag Even semanalmente. Comencé a pintar de nuevo. Algo que no había hecho desde la universidad. Adquirí el hábito de comer en esta tranquila cafetería todos los domingos por la mañana, solo por elección. Y lentamente, la paz regresó. Lex y yo nos mantuvimos en contacto. Sin etiquetas, sin presión, solo 2 personas que entendían las cicatrices del otro. Una noche. Ella vino con comida china para llevar y preguntó, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubiéramos dicho nada? Si simplemente nos hubiéramos ido. Lo pensé. Entonces ellos habrían ganado, dije. Aún estaríamos sangrando en silencio. Ella sonrió. Me gusta más esta versión, a mí también. Pensé que la venganza se sentiría ruidosa, explosiva, triunfante. Pero no lo fue. Fue silenciosa. Fue quirúrgica. Fue la lenta y constante recuperación del poder robado con una mentira a la vez. Y al final, no me reconstruyó por completo, pero me liberó. Y por primera vez en años, yo no era el que quedaba limpiando el desorden de otra persona. Fui yo quien quemó toda la casa.